tanto esta como esas, una con un filtro de infrarrojo del 742, las de arriba, y el de visible. Como veis, el de visible, aquí no se ve nada, mirad aquí. Es el mismo día, con apenas segundo de diferencia una fotografía y la otra. Es la diferencia entre utilizar esa luz que se desvía o utilizar la luz que se desvía menos. El problema es que aquí vamos a tener imágenes con ruido. Y por otro lado, recordad que la resolución neta de las imágenes depende de la frecuencia. Es proporcional a la frecuencia. Es decir, una fotografía que esté tomada en infrarrojo va a tener la mitad de resolución que una fotografía tomada en ultravioleta. Por ejemplo, estamos jugando a los 740 nanómetros. Si esa misma fotografía la tomamos a 320 nanómetros con el ultravioleta este de Bader, va a tener el doble de resolución. Y de hecho, es llamativo, he hecho fotografías con los PST, el H-alfa y el de calcio. Hace poco expuso algunas fotos por ahí. Del PST me sorprendió mucho el de calcio, porque realmente se ven bastantes detalles. Es una mierdecilla de telescopio de 40 milímetros. Pero también es verdad que estamos jugando con un violeta muy alto, que es casi el doble de resolución que tendría el PST de H-alfa. Sí, siempre estáis hablando de fotos con webcam. Yo hago fotos y vídeos con una Canon PowerShot. He visto fotos con webcam que no se parecen en nada a lo que hago yo con una Canon.